buscar una experiencia, escribir una experiencia, pero ele elige, na verdade, a elaboração de uma investigação, de uma búsqueda de trabalhos, de uma búsqueda sobre a investigação, sobre o domínio do tema. Em princípio, quando eu penso sobre a elaboração de investigações específicas de artículos, eu também tenho que pensar principalmente nessas questões, nessas dúvidas e questões. Por onde empezar? Como definir o tema de investigação? Que idioma usar em el texto? Que é bueno que pensemos sempre como eu vou escrever, por que eu tenho que escrever e para quem eu vou escrever. E sempre os estudantes e a mim mesmo, eu sempre perpasso essas questões. Então, eu trago algumas sugerências para que possamos pensar sobre a administração e de como eu posso escrever artículos melhores, artículos que tenham a importância e que sejam bem aceitos em todas as revistas. Eu não tenho tantas experiências em artículos internacionais, eu tenho algumas, mais de artículos em Brasil. Pero eu creio que as sugerências serão boas para que se pueda pensar sobre diferentes aspectos. Bien, lo primero, lecturas sobre lo que ya se ha hecho. El punto principal es hacer una búsqueda de trabajos y de investigaciones sobre o que se tiene sobre el tema. Então, antes de empezar un proyecto de investigación, es importante verificar varios contenidos de área, o que se habla sobre el tema, o que se ya tiene de investigaciones. Eso es el punto principal. Y una de las sugerencias es leer artículos de buenas revistas internacionales, buscar tesis y trabajos de investigación, de máster, y además debe encuestar publicaciones que se pueden utilizar para respaldar su proyecto. Entonces, normalmente muchos estudiantes a veces hacen búsquedas que en revistas no muy buenas o mismo en Google, ¿sí? Y no que en Google hay sí artículos buenos, pero es necesario tener un criterio para que se pueda hacer buscar buenas revistas para que se pueda encontrar artículos para poner en su investigación y que pueda realmente respaldarla. Bien, así, lo segundo punto sería pensar en el nivel que alcanzará tu búsqueda. Então, antes de realizar qualquer projeto de investigação, é necessário identificar o nível de consciência para alcançar. Para quem eu escrevo? Eu escrevo para os estudantes de grado, eu escrevo para investigadores, eu escrevo para professores. Isso é muito importante, porque o tipo de escrita é diferente. E também há revistas específicas para cada tipo de artículo. Identificar algumas publicações científicas que estariam livres de sua investigação. Então, isso é importante para perceber a estrutura, se tem a intenção de ligar a uma ciência que abarca várias áreas de conhecimento. Se sua resposta é publicar um amplo veículo científico, será necessário pensar e elaborar sua investigação de maneira que seja compreensível para o maior número possível de pessoas, incluídas outras áreas de conhecimento. Então, quando eu penso para quem escrever, eu também tenho que pensar como são as estruturas desse artículo. Eu que posso buscar se há escritas semelhantes ou não. Então, isso é também outro ponto importante para que possamos ordenar tudo. Mostrar uma novidade. Isso é o mais importante. Artículos que já se têm em mercado, ya se tienen en las revistas, ya se tienen editados, ya se tienen, no es novedad. Por ejemplo, cuando yo voy a tratar de un tema de investigación que ya se ha publicado mucho, ¿o qué hay de novedad?
en tu artículo. Tu artículo traz alguna otra comprensión sobre el tema, traz algún otro experimento sobre el tema, entonces eso es muy importante. Personas que son bien sucedidas y publican bien y publican con intensidad, son personas que siempre escriben artículos con mucha novedad. Son artículos que llaman atención. Entonces, no hay una buena investigación sin algo nuevo o relevante. No hay. Y después, y por eso que la búsqueda de trabajos es importante, porque eso va a proponer que tú pienses, ese punto, ese aspecto es relevante, las otras investigaciones no abordaron. Después de leer sobre lo que ya se ha desarrollado dentro del tema, es necesario encontrar un nuevo enfoque. Entonces, eso es importante. ¿Sí? Busqué todas las investigaciones, voy a buscar cuál tema las personas no investigaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú repite, es una repetición de investigaciones sobre el mismo tema, eso no es una contribución para la área de investigación, eso no es agradable para la lectura y para sí, comprensión de las personas y de la área. Lo otro tema es, ¿conoce el momento adecuado para empezar a escribir? Y nem todos los momentos son los momentos ciertos para escribir. ¿Por qué? Porque las personas tienen que estar bien para escribir. Muchas personas empiezan a escribir su artículo en un momento equivocado. Pues es importante tener una idea completa de trabajo. Es importante conocer el trabajo. Entonces, no empiece a avanzar algunas partes de su artículo sin haber completado la investigación, analizado e interpretado los datos. ¿Sí? Es necesario tener las respuestas de algunas preguntas y eso es lo que va de cierto modo dirigir todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo surgió la investigación? ¿A dónde llegaste? ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué me hace aceptar tu historia? ¿Qué cambia esto en la ciencia? ¿Por qué la gente estaría interesada en esto? Entonces, es importante tener en mente todos esos aspectos, ¿sí? Cuando yo escribo. Porque la escrita es importante, por ejemplo, muchas veces nos vemos dossier en determinada temática. Qué bien, voy a escribir algo, pero tenemos que estudiar mucho, hacer muchas búsquedas de trabajo y tener en mente que tendremos que hacer todo, hacer cómo surgió la investigación, dónde llegaste allí, por qué los datos, analizar todos los datos, por qué la gente estaría interesada en este tema. Entonces, es importante siempre estarmos dispuestos a responder todas esas cuestiones cuando escribimos. Bien, elija el tipo de revista que le gustaría publicar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Hay revistas específicas para estudiantes de grado. Hay revistas específicas para maestros, para profesores. Hay revistas específicas para investigadores. Y hay revistas más populares. ¿Sí? Entonces, es importante elegir la revista que tú quieres publicar, porque eso va a permitir con que yo escriba un determinado artículo o no. Y si yo tengo un artículo, por ejemplo, de experiencias de clases, probablemente no será bien acepto en una revista de investigación. Entonces, es importante que siempre todo trabajo con la escrita, es importante siempre pensar cómo yo voy a llegar a esa revista. ¿Sí? Entonces, después de tener un aspecto real del trabajo, es importante responder las preguntas anteriores y buscar una revista que mi trabajo se adapte. ¿Sí?
Lea vários artículos de la revista. Então, é importante. Elegir a revista. Como eu vou fazer para conseguir mi intención, lograr mi intención, que es una publicación en la revista? Yo voy a leer artículos ya publicados en la revista para que yo vea la estructura, la formatación, todos los aspectos, para que yo pueda hacer que mi artículo sea aceptado. De cierto modo, como eu vou dizer, isso é um ponto muito importante. E ao elegir uma revista, isso é muito importante porque, de certo modo, muitos artículos são rechazados porque não estão em uma revista que é muito adequada. Então, isso é uma problemática. Manter a lógica em el texto. Isso é outro ponto essencial. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a escribir, es importante observar todas las ideas de investigación, si ellas están relacionadas, si ellas no se contradicen entre sí. Muchas personas terminan cometiendo errores en escribir un artículo porque no lo piensan de modo relacionado. Então, quando eu escrevo a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, é importante que todas as partes sejam bem alienadas, sejam bem relacionados, para que todo isso pueda me ajudar de algum modo a escrever um texto coeso, um texto que tenga coherência, que tenga lógica. E um outro ponto essencial a escrever, terminei de escrever meu texto, é volver a lerlo, o texto, e ver se posso manter uma unidade, se há alguma coisa que posso cambiar, e também pedir para parceiros, para outros parceiros que leiam esse texto para que pueda ter outras ideias, ter outras sugerências que puedan sí, melhorar o texto. Assim, é importante encontrar a medida correta. No sentido do tamanho do texto, não significa qualidade. Não, vou escrever 40 páginas para publicar. Será muito difícil conseguir uma revista que publique com 40 páginas, já lo digo. Pero la cantidad de páginas, la cantidad del tamaño del texto no significa calidad. Às vezes um texto com poucas páginas, 8 páginas, está muito bem coeso, muito bem escrito e tiene qualidade. Então, nem sempre a quantidade de escrita, a quantidade de páginas é qualidade para um bom texto. Sim, então, o número de páginas não é sinônimo de qualidade. É importante apresentar todos os argumentos de maneira clara e objetiva. Sempre para que um bom texto seja bem escrito, que seja claro e objetivo. E é claro que textos que são um pouco mais largos, porque às vezes têm um pouco mais de la parte metodológica ou la parte de búsqueda de trabalhos, que são elementos importantes, são aspectos importantes que têm que estar em texto. Assim, la parte de la medida correcta de como escrever é importante. ¿Sí? No adianta mucho escribir mucho y no se comprender nada. Es importante tener clareza y tener objetivo. Sea claro y evite las palabras que dificultan la comprensión. Nem sempre palavras bonitas, palavras que no uso, pero la palabra bonita, una palabra que no es muy accesible para las personas. Si es un texto
que tú vas a escribir para profesores, para maestros o mismo para estudiantes, es muy importante la lenguaje que yo voy a utilizar en la escrita. ¿Sí? Porque palabras difíciles pueden cambiar la comprensión, dificultar la comprensión. ¿Sí? Entonces, es importante pensar que estás escribiendo un texto para ser leído por diferentes personas. Si yo tengo una vez un amigo habló para mí, luego que yo estaba a escribir mi tesis, y habló para mí así: tú tienes que escribir tu introducción de trabajo como si tú escribiste para tu abuela. Si tu abuela comprendes el texto, sí, está muy bien escrito. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que un texto bien escrito es un texto que es comprensible para todas las personas. Y eso es un aspecto muy importante. Los mejores textos que las personas tienen escrito, las personas que son conocidas, son personas que escriben para todo tipo de edad y para todo tipo de clase, ¿sí? Eso es un aspecto muy importante. Bien, comparte tu conocimiento. Después de completar un artículo, es importante intentar publicar en revistas científicas. Sí, muchas veces nos enviamos para revista, se demora mucho, mismo si bien el artículo rechazado, pero es importante que esse artículo seja publicado, que seja visto. ¿Sí? A publicação pode compartilhar seu conhecimento com outros investigadores. Então, a parte de compartilhar o artículo com outros investigadores é importante. ¿Sí? E também apresentar a oportunidade de seu trabalho para que outros especialistas não avaliem. Então, antes de enviar um artículo para sua análise, observe cuidadosamente el formato requerido en cada publicación. ¿Sí? Entonces, toda la publicación, dependiendo de la revista, tiene un formato específico desde las páginas, números de páginas, desde el tipo de normas, de reglas, y sí hay muchas cosas. Algunas revistas tienen reglas específicas que deben seguirse, incluida la estandarización. ¿Sí? Entonces, algunas revistas tienen reglas específicas de caracteres, de referencias, de templates, o mismo de otras cosas. Bien. Seguimiento de los resultados. ¿Sí? Y si piensas en publicar un artículo, eso es el último paso. Y después de publicar su investigación, intente observar el impacto de tu trabajo en el mundo científico. Su trabajo es citado. Tu trabajo es leído por cuántas personas conocen tu trabajo, y para eso hay algunas plataformas de divulgación, que son plataformas específicas que tú puedes poner el trabajo mismo en Google, para que las personas vean, para que las personas citen. Eso es muy importante. Hoy eso es uno de los aspectos que está siendo avaliado en las revistas. Las revistas proponen que los investigadores sean citados, que sus trabajos, sus artículos que son publicados son citados por otras personas, son leídos por otras personas. ¿Sí? Observe las contribuciones académicas de su investigación. ¿Sí? Observe cómo las personas que leyeron su trabajo lo comentan, lo escriben sobre ellos, en fin, es eso. Cuando vea quién cita su artículo, intenten comprender qué reflexiones se generan a partir de él. Si su artículo fue importante para que la investigación continuase. Bien. En la parte de escrita de artículos, esas son las sugerencias. Y yo hablo un poco, yo traje aquí un poquito sobre cómo funciona en Brasil y cómo funciona en el resto del mundo. ¿Por qué?
Porque yo observo que normalmente en Brasil, muchas personas que van publicando las revistas brasileñas no comprenden muy bien, principalmente cuando son de otros países, cuáles, mas o que es cuáles, ¿sí? O que es una revista que tiene cuáles. En Brasil seguimos esta avaliación y seguimos también indexación. Pero para nosotros es más importante lo cual es lo que la indexación. ¿Sí? Los cuales brasileños tenemos los más altos son la letra A. Por ejemplo, una revista con cuales A1 es la mejor revista. La revista con cuales A2 también es una buena revista. Ya, la revista con cuales B1, B2, y con letra C no es una revista tan buena. ¿Sí? Letra B sí es media. Ahora, letra C no es buena. ¿Por qué? Porque hay algunos criterios que voy a explicar para ustedes, porque siempre todas las personas que son de otro país me preguntan, más o que es cuáles. ¿Por qué que Brasil es así? ¿Sí? Temos uma tendência para ir solamente para indexação como os outros países. Pero agora estamos ainda em quales, ¿sí? Eu não sei por quê, pero há alguma relação com a indexação. E eu trago algumas semelhanças para que vocês compreendam se algum dia fueran publicar uma revista em Brasil. ¿Cuáles? Las revistas necesitan de artículos con diversidad de región. Entonces, para tener un buen cuáles, las revistas necesitan de artículos con la diversidad de región. Las revistas no pueden tener muchos artículos de la propia universidad. Tiene que tener una diversidad muy grande de región. Por ejemplo, yo que estoy en Mato Grosso do Sul, no puedo tener muchos artículos de Mato Grosso do Sul. Yo tengo que tener artículos de la región de Bahía, la región de Sur, de país, de otros países, pero de la región de donde estoy, del estado donde estoy, no, yo no puedo. Los autores deben preferencialmente tener doctorado. ¿Sí? Entonces, las revistas para ser bien avaliadas, tienen que tener doctorado. ¿Qué es eso? Deben tener autores, pelo menos uno que en el artículo apresenta el título de doctorado. Él es el primero punto para ser avaliada, na verdad. Sí, el primer punto. Porque hay una plataforma que se llama Sucupira, que se recibe todos los artículos de los maestros y los investigadores que publicaron las revistas, y a partir de ahí se avalia cuál, si los investigadores están utilizando de esa revista para publicar sus investigaciones o no. Las revistas deben tener números continuos y estar siempre a publicar. Entonces, la revista no puede ser una revista que publica cuando quiere. Sí, tiene que tener una continuidad, una serie continua, para que se pueda tener una cosa de responsabilidad con la publicación y con el público. Las revistas deben tener artículos extranjeros. Ese es el punto más esencial y más difícil para todas las revistas brasileñas. ¿Por qué? Porque los extranjeros son por indexación. Y ellos solo publican en revistas que son indexadas. Y muchas revistas en Brasil no tienen una buena indexación, por ejemplo, Scopus o Web Excise, pero algunas sí, ¿sí? Pero las revistas, para que puedan tener un buen cuáles y para que puedan tener determinadas indexaciones, necesitan de artículos extranjeros. Estar indexada en bases de divulgación científica. Entonces, las revistas bien avaliadas son las que más tienen indexación. Y claro, que hay reglas para las bases de indexación. Y algunas de esas, por ejemplo, es tener de 30% de artículos extranjeros. ¿Sí? Es uno de los temas, de los criterios. Bien.
A indexación, ¿sí? El número mínimo de artículos. Entonces, para tener una indexación, yo acho que un poco más, ustedes conocen más eso do que a mí, pero porque hay indexaciones muy sencillas y otras más difíciles, que, por ejemplo, hay que tener un número mínimo de artículos. Cuanto mejor la indexación, más el número de artículos. El número de artículos con idioma extranjero, normalmente inglés o español, también es bien acepto. Número de citación en diferentes países extranjeros. Entonces, todos esos puntos son importantes. Por ejemplo, para que se pueda tener una buena indexación en Scopus, tiene que tener sus artículos en la revista, tienen, além del idioma, tienen que ser citados por países extranjeros. Si no, no es indexado. ¿Sí? Hay muchas revistas en Brasil que no se consigue la indexación en Scopus, no solamente por cuenta del idioma, mas também porque não são citadas por investigadores de países extranjeros. Y, além do más, todo el proceso de avaliación de los artículos, si los artículos son realmente buenos, si son cohesos, si son artículos realmente que traigan buenas contribuciones para la área. Bien, a partir de eso, yo trago un poco sobre la revista que yo editoro, que yo soy editora, y trago un poco sobre las características de la revista, en específico cómo la revista trabaja y para que también principalmente los estudiantes de grado conozcan. Nós aceptamos artículos de 4 modalidades. Sim. Artículos científicos de experiências em classes teóricas, de pesquisa iniciais em grado, de iniciação científica, e teóricos e experiências em classes. Sim? Então, são 4 modalidades: científicos, experiências em classes, artículos teóricos, artículos de pesquisa iniciais em grado. Sim? Pero siempre me preguntan, siempre hacen las dudas y me pregunto, mas ¿cómo yo soy estudiante de grado? ¿Cómo yo voy a publicar en una revista tan grande? Si tú pides que yo tengo que tener un coautor o un autor con doctorado. Sí, normalmente el maestro, el profesor que es orientador de trabajo, tiene máster o tiene doctorado. ¿Sí? Normalmente se pide que ella sea tu coautor, ¿cierto? Bien. Las normas de la revista, no seguimos a ABNT como las otras revistas en Brasil, pero como ya pensábamos en una revista que tendría posibilidad internacional, utilizamos o APA, ¿cierto? Y hay a capa de la revista, es el último número que salió en sitio. Al final yo trago el sitio y puedo también disponibilizar el sitio de la revista para que ustedes puedan conocer. Es una revista nueva. Tenemos el como cuáles en la variación A4, que es bueno, y estamos a desarrollar actividades y a indexar y a hacer muchas cosas para que podamos estar a mejorar la clasificación y la indexación también, porque sin indexación no conseguimos artículos de otros países y eso es importante. Bien, y yo creo que es eso. Y las referencias y la revista tan grande. En un sitio de donde pegué las dicas para escribir artículos científicos y de cómo puedo escribir artículos científicos, ¿sí? Y ahora yo abro para las cuestiones que tiene ese. Se puede. Bueno, vamos a tener entonces, profe, una sesión de preguntas
Entonces, el que quiera realizar de pronto alguna pregunta referente al tema, pues simplemente nos lo pide, puede ser por este medio, por el chat, y a través del chat, o lo puede hacer también la pregunta por abriendo su micrófono, y vamos a ir dando así, voy a ir moderando el turno para la sesión de preguntas. Entonces, los que quieran hacer cualquier pregunta referente al tema, a través del chat podemos hacerla. Hola, hola, profe Julio, buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes. Buenas tardes. Hola, Bonet. No, en primer lugar, dar gracias por aceptar esta invitación. Creo que es muy importante para el programa, para los profesores, para estudiantes, poder contar con esta linda experiencia. Me faltó que al principio pues, no presenté a la profesora. Ahí me disculpan, la profesora es Bonet. Ella es doctora de la Universidad de Sao Paulo, católica de Sao Paulo. Es profesora adjunta de la Universidad Federal de Grande dos Dorados. Entonces, pues dar gracias esa charla tan importante para nosotros como un taller virtual. Mi pregunta era acerca sobre la revista Tangram. Veo que al último eh, habló sobre la revista. Me parece que da un pie, ¿no? Da como una invitación para que nosotros como programas, como licenciatura, poder motivar, ¿no? Motivar a los estudiantes. Mi pregunta es, o más que pregunta, ¿no? Es como ese mensaje para los estudiantes que están acá de pregrado, que a veces el temor, ¿no? A publicar, porque a veces creemos de pronto que va a ser difícil, que de pronto nos van a rechazar el artículo, ¿no? Entonces, es como aprovechar y de pronto motivar a los estudiantes de pregrado que hacen sus prácticas, que pues informales, ¿no? Aquí desde tercer semestre muchos estudiantes ya están asistiendo a los colegios. Entonces quisiera que nos den 2 minuticos, nos comentara o invitara, ¿no? A los estudiantes de pregrado para que se motiven a publicar en la revista tan grande, pronto en otras revistas pues para abordar y dar a conocer todas las investigaciones. Cierto. Bien, eso es un tema muy importante. Gracias por la invitación, gracias por hacer la cuestión. Bien, todos ustedes tienen un gran, como puede decir, una gran oportunidad en Brasil de escribir. ¿Y por qué? Porque como ya lo dije, las revistas en Brasil necesitan de artículos extranjeros. Entonces, todos desde pregrado, máster, doctorado, son bien aceptos para publicar, para publicación. Porque las revistas en Brasil necesitan de ustedes. Yo necesito que ustedes escriban para Tangram. Por favor. ¿Por quê? Porque se em artículos estrangeiros não conseguimos indexação, por exemplo, em Scopus. Não conseguimos indexação, por exemplo, em outras bases, em outras bases muito importantes. E que são tão buenas tanto para os investigadores como os maestros, os estudantes de grado, pregrado, para que continúen su estudio, su investigación, tiene sí, un buen mérito de trabajo investigativo, en fin. Entonces, todos ustedes, tienen un gran valor para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos de ustedes, que ustedes escriban para las revistas brasileñas. Todos ustedes. ¿Sí? Ese tipo de
de parcería, de articulación, de invitación para hablar un poco de la revista es muy importante, ¿sí? Para nosotros, porque la parte de divulgación en siempre todas las personas, yo tengo muchos compañeros, muchos amigos en otras instituciones que me ayudan, pero yo conozco a algunos editores de otras revistas que no conocen muchas personas y eso es un gran problema porque ¿cómo yo voy a hacer para que la revista sea conocida? ¿Sí? Entonces, o que yo sugiero, como sugerencia, yo hablo para ustedes, y principalmente para los estudiantes, escriban, ¿sí? No tienen miedo de que rechacen tu artículo, porque eso es normal, ¿sí? Es normal. Pero normalmente, cuando tú enviaste para una revista brasileña, y ellos van a pensar en rechazar o no, van a hablar, acho que yo voy a dar sugerencias para que ella transforme el texto, ¿sí? Porque yo necesito mucho del artículo. Entonces, normalmente se hace eso, algunas revistas se hacen eso, ¿sí? Só se realmente é um texto que não é que não é bueno, ¿sí? Que é um texto muito complicado, que tem muitas problemáticas, pero además ustedes estão muito bem, acredito, ¿sí? E eu hablo isso para todos mis compañeros e todos mis amigos que hablan sempre comigo, escribe para a revista, ¿por que tu não escribes para a revista? ¿Sí? Estou sempre a hablar com algumas pessoas e dar sugerências para que escriban, porque ustedes en revistas brasileñas, las revistas brasileñas necesitan de ustedes. Entonces, es una sugerencia y una cosa importante. Es eso. ¿Yo conseguí responder? Sí, profe, ¿sí? Tenemos a la profesora Mercy Lili Peña que quiere hacer una pregunta, entonces vamos a darle la palabra a la profe Mercy para que nos haga la pregunta. Sí, buenas tardes nuevamente, profesora. No sé pronunciar bien el nombre, creo que es Bonet y Bonet. Ok, Bonet, ok. De antemano agradecerle su conocimiento, su charla, una charla muy adecuada a nuestra audiencia. Pues obviamente acá tenemos estudiantes y todos estamos apenas aprendiendo en este proceso de investigación y de acercarnos a la escritura. Entonces me pareció una charla bastante interesante, como usted lo misma no lo dijo, que fue adecuado para toda la audiencia y lo pudimos entender. Una de las preguntas que quisiera hacerle, pues nosotros somos una licenciatura y pues estamos realizando muchísimas experiencias con los estudiantes, hay clases que son teórico-prácticas y realizamos pues algunos temas de investigación como tal dentro de las clases, vamos y tenemos unos semilleros de investigación también, y pues ahí realizamos algunas experiencias prácticas con los estudiantes de acuerdo a unas problemáticas que se han venido trabajando. Mi pregunta es si nos puede hablar un poquito más sobre, porque uno de los enfoques de la revista, lo que entendí, es acerca de las prácticas, no digamos prácticas, experiencias prácticas, ¿no? Experiencias de los docentes en las aulas de clase. ¿En qué sentido la revista? Porque hay diferentes enfoques, como en esta revista, cómo lo están trabajando ustedes. Otra preguntita es el idioma en el que se presenta el escrito, si tiene que ser portugués o puede ser español o tiene que ser en inglés. ¿Cuál es el idioma? Y lo otro, si también nos pudiera compartir, a veces pues es difícil cuando uno entra a las bases de datos, empezar a encontrar las revistas con la información adecuada, en una revista específica como la de ustedes. Entonces, si de pronto compartir en cada una de las líneas que nos dio, creo que fueron 4, que tiene la revista,
como un artículo que nos pudiera de pronto compartir si es posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, vamos por partes. Yo voy a empezar por la segunda. El idioma sí aceptamos en español, en portugués, en inglés, en francés. ¿Sí? Entonces no hay problema que tú escribas tu artículo en español. Y tú vas a escribir en español, a presentar solamente un abstract en inglés. ¿Sí? Bien. ¿Cómo son presentadas las experiencias en la revista? Y específicamente en la revista, las experiencias son escritas pensando no como artículos de investigación. Claro que ella va a tener objetivo, pero ella no va a tener la parte como un artículo de investigación más de cuestión, no va a tener eso, ¿sí? Va a tener, sí, el objetivo de la actividad, va a tener cómo fue la elaboración, el desarrollo, va a tener fotos específicas de la actividad, cómo fue los resultados, y el artículo va a decir un poco, nos contar un poco sobre cómo fue la experiencia. ¿Sí? Eso es nuestros artículos de experiencia de prácticas. No tiene lo carácter más de investigación que tiene la parte de búsqueda de trabajo, de metodología, no tiene. La parte de experiencias de investigación no tiene la parte metodológica. Puede tener algo, si for para explicar cómo fue el desarrollo de las actividades, pero no la metodología específica de investigación. ¿Sí? Bien, y es eso. Y hay otros ejemplos, si quieres, para poder buscarlos de cómo se escribe esos artículos de experiencias en la revista. Como yo encuentro otras revistas de experiencias. En Brasil hay muchas y hay algunas bien conocidas. Por ejemplo, una bien conocida en la parte de educación, de matemática educativa, que es de la Sociedad Brasileña de Educación Matemática. Y hay una revista específica para artículos de experiencia y es una revista buena, que tiene indexación, que es una revista buena. Eso es uno de los ejemplos. Pero no tendremos en Brasil un sitio donde puedo buscar las revistas que tienen artículos de experiencia. Yo tengo que realmente buscar una a una. Es una cosa, sí, sería muy interesante si tuviésemos, pero no tenemos un sitio que yo pueda buscar cuáles son las revistas que aceptan artículos de prácticas, de la parte de la práctica. Normalmente tengo que buscar una a una. Sí, es una cosa muy, sí, tenemos que mudar un poquito eso. Eran 3 preguntas, ¿sí? Sí, profesora. Muchísimas gracias. Ha sido respondida y muy gracias por todo ese conocimiento y por su charla y por contestarnos nuestras preguntas. Muy amable. Gracias. Profe Bonet, también tenemos una pregunta de Camilo Andrés Pascuas que dice, la pregunta dice así, normalmente algunas revistas piden exclusividad al momento de publicar. Sin embargo, es posible solicitar publicación en 2 revistas al mismo tiempo para tener mayores posibilidades o esperar la que publique con mayor frecuencia y tener 2 posibles resultados. Primera pregunta, rechazado en uno y aceptado en otro. Segunda, aceptado en las 2 revistas. La pregunta es, ¿qué consecuencias trae esto? Bien.
Normalmente los estudiantes gustan mucho de hacer eso, pero no es indicado porque si quieres tener más publicaciones, tienes que escribir más, ¿sí? O repartir el artículo en dos, yo no sé, pero tiene que escribir más. No es adecuado enviar para dos revistas, porque tú puedes tener muchos problemas, inclusive judiciales, porque se llama en Brasil de autoplagio, yo no sé, o plagio, sí, autoplagio normalmente, porque si tú tienes un artículo publicado y otra revista publicas, tú tienes un autoplagio. Tú publicas en las dos revistas y eso puede acarretar problemas judiciales. Tú puedes responder a justicia sobre eso. Entonces es un problema muy, muy complicado. No es adecuado hacer eso. Entonces, si quieres publicar más, escribas más. Y eso que yo hablo para todos los mis estudiantes. Vamos a escribir un artículo y enviar para una revista. ¿Quieres escribir más? Entonces vamos complementar ese artículo, escribirlo de otro modo, complementar los datos, hacerlo de otra manera y escribo más un artículo y envío para él. ¿Sí? Pero lo mismo artículo, con las mismas escritas para dos revistas, porque hay yo no quiero esperar, estoy con mucha presa para que yo pueda tener más publicaciones, ser más conocido. Sí, puedes ser conocido por cuenta de la justicia, ¿ya pensó? Tener una noticia en el jornal, un informativo con la noticia sobre la parte que tú estás cometiendo un error por cuenta de la justicia, en fin, eso es muy malo. Entonces no es adecuado. ¿Sí? Esa pregunta sí, yo creo que sí. Sí, profe Bonet, gracias. Profe Bonet, también tenemos al profesor Hernando Gutiérrez, es también profesor de planta del programa de la licenciatura de matemáticas. El profesor tiene una pregunta, entonces invito para que el profesor Hernando Gutiérrez abra su micrófono y haga la pregunta. Profesor Hernando, tiene la palabra. Gracias, profesor Julio. Profesora, muy buenas tardes. Muchas gracias por compartirnos la experiencia de tu revista y estar con nuestro programa a esta distancia. Bienvenida. Y de verdad nos alegra muchísimo poder interactuar contigo y ojalá podamos, de hecho, vincularnos a actividades en tu revista. Mi pregunta concreta es esta. Una reflexión personal, lógicamente bien fundamentada, seria, sobre un tema específico de la matemática, por ejemplo, sobre historia de la matemática, ¿tendría cabida en tu programa, en tu revista? Ese artículo personal, por ejemplo, de historia de las matemáticas, sería hecho con reflexiones sobre diferentes lecturas y estudios sobre la historia, por ejemplo. Entonces sería un artículo teórico. Y artículos teóricos los aceptamos, ¿sí? ¿Es eso? Gracias, profe Bonet. También tenemos otra pregunta aquí por Cristian David Sánchez, que quiere realizar su pregunta. Entonces les invito para que Cristian abra su micrófono y nos diga qué pregunta tiene para la profesora Bonet. Bueno, muy buenas tardes para todos, también para el profesor Julio César Duarte, que es docente de la universidad, y para los
compañeros de la licenciatura. La pregunta es para la docente Bonet Sousa. Y profe, es que me gustaría, no sé si es posible, que nos hiciera llegar de pronto a todos o en personal, cuál es como un listado de las diferentes revistas que hay en Brasil y el tipo de publicaciones que se pueden realizar en cada una de ellas. Es decir, un ejemplo, por decirlo así, Tangram. La revista Tangram recibe artículos de lo que es la educación matemática, un ejemplo. La revista, un ejemplo, digamos, Cálculos, por decirlo así, un ejemplo. Revista Cálculos recibe, son investigación en la parte de la formación matemática. Otra revista, un ejemplo, la revista X, Y, Z, recibe artículos ya más bien de tipo la investigación en cuanto a la física matemática. No sé si será posible por este medio o bueno, por vía correo electrónico, pues como hacernos llegar esa información del listado de las revistas que usted pueda manejar y que tengan conocimiento de Brasil para nosotros poder publicar. Gracias, buena tarde. Sí, hay un listado de revistas sobre la educación matemática, eso es posible. Ahora, ese listado no tiene especificidades sobre, por ejemplo, cuál revista acepta artículos de prácticas o artículos específicos de científicos. Por ejemplo, un ejemplo, pero el listado tendremos con el link y todo, eso es posible, ¿sí? Eso tiene, por ejemplo, en el sitio de sbm.com.br. Yo voy a escribir en chat, ¿cierto? Para que vean. Bueno, gracias, profesora Bonet, por contestar su pregunta. Pues ahí sabemos que en el chat se conoce sbem.com.br para en esa, digamos, en esa página podemos encontrar revistas indexadas, profe. Estas revistas son indexadas del país de Brasil. Sí, son todas indexadas, no hay todas, hay algunas. En ese sitio hay las mejores revistas. Las revistas más nuevas no están en ese sitio. Por ejemplo, Tangram no está en ese sitio porque es una revista nueva. Tangram tiene 3 añitos. Entonces es una revista, una niña, ¿sí? No es una revista con muchos años. Pero en sitio hay un listado. Si yo encontrar otro listado, yo puedo pasar para Francisco o Marta. Ellos pasan para ustedes, no hay problema. Bueno, no sé si hay otra pregunta de parte de nuestro público, que en este momento pues llegamos a estar conectados más o menos 60 personas en Meet y pues ahí no sé cuántas más personas podrían estar conectadas por Facebook. Y aquí Carolina Flores dice que tiene una pregunta, entonces le doy la palabra a Carolina Flores para que haga su pregunta. Carolina, tienes la palabra. Muy buenas tardes para todos y también para ti, profe Bonet. Te agradezco mucho por el tiempo y por aceptar la invitación y por esta charla tan amena que nos has compartido el día de hoy. Bueno, yo la verdad quisiera saber, en el caso de que no tenga un artículo, ¿cuál es el procedimiento a seguir para enviarlo a la revista y pues que ustedes nos den el visto bueno para poder publicarlo? Carolina, yo no comprendí muy bien, se cortó un poco la duda. Si tú tienes un artículo, tú tienes ya un artículo escrito, ¿es eso? ¿De qué manera puedo, cuál es el proceso para poder publicar el artículo en una revista como Tangram? Ah, sí. Fácil. Tú tienes el artículo escrito, tú
en sitio de la revista, tú encuentras todas las informaciones, tú encuentras las reglas, la forma, el formato que tiene un documento, ¿sí? Un template de informaciones y de formato para que tú ponga el artículo en todo el formato. Es eso, a partir de eso que tiene el artículo todo formatado, tú envías para el sitio de la revista. Se empieza la avaliación que normalmente demora de 3 a 6 meses. ¿Sí? Cuando es buena, demora 3 meses, es rápido. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si es un buen artículo que las personas y los aviadores son rápidos, se demora 2 meses. Entonces, es una revista que no se demora mucho para tener los resultados de si va a publicar o no. ¿Sí? Es eso, es muy sencillo, muy fácil, tranquilo para que tú puedas hacer, no solamente en nuestra revista como en cualquier otra, sí, es muy tranquilo. Tiene el artículo, se coloca en formato, se envía para la revista y se aguarda la avaliación. Y es eso, y es muy tranquilo. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Una preguntita rápida, profesor Julio. Sí, profe Mercy. Profesora, queríamos tener también su contacto, si es tan amable y nos lo puede, Sí. escribir por el chat, que no tenemos su contacto, y también si es posible que se comparta la charla que nos dio, su conferencia del día de hoy, su presentación, por favor. La presentación. Bien, muchísimas gracias, profesora, muy amable. Gracias a ti. Bueno, profe El Bonet, quiero dar las gracias de parte del programa de la licenciatura en matemáticas y tenemos una última pregunta de Diego Armando Trujillo. Dice, ¿cuáles son actualmente las mejores bases de datos para poder encontrar las mejores revistas indexadas en educación matemática, como por ejemplo la revista Tangram? Bien. Las mejores revistas están indexadas. Las mejores revistas están indexadas en, por ejemplo, las bases Scopus. En Brasil tendremos, acho que 2 o 3 revistas en Scopus de educación matemática. O Web Exercise também. Déjame ver otra. Pero las mejores revistas que tú encuentras cuando tú quieres, yo quiero una buena revista para publicar. ¿Sí? Entonces, tiene que buscar porque en Brasil no se usa mucho indexación, pero usa mucho más cuáles. Entonces, hay un otro sitio que es el sitio de cuáles de CAPES, que ya sí se puede buscar todas las revistas, de dónde están todas las revistas de indexación. Que son indexadas para el gobierno, son buenas. Hay un específico en un listado de revistas con todos los cuales, que no es el oficial, pero yo puedo compartir con Francisco y con Marta para que comparta con ustedes. Y hay revistas no solo de educación matemática, pero revistas de educación, revistas de todos los tipos que pueda imaginar. Bien, yo creo que es eso, ¿sí? Pero en Brasil tenemos pocos, por ejemplo, revistas en Scopus. Son pocas revistas porque tendremos ese problema, ¿sí? Precisamos de que ustedes publiquen con nosotros para que podamos entrar en Scopus. Pues sí, profe Bonet, muchas gracias por
Por eso estaremos atentos ahí a publicar todas nuestras experiencias, tanto de clase como investigativa, en nuestros semilleros de investigación. Tenemos en el programa también 2 grupos de investigación y junto a ellos algunos semilleros. Y muchas gracias, profe Bonet, por como toda su calidez humana que hoy expresa con nosotros, y muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir toda la experiencia de su revista, y tenga de pronto con nosotros, ahí estaremos golpeando puertas para que su merced nos revise nuestros artículos, y allá estaremos. Profe Bonet, de parte de la Universidad Colombiana, del programa de la licenciatura en matemáticas, queremos agradecerle muchas gracias por haber atendido nuestro llamado a través del profesor Francisco Reyes, y agradecerle pues su estadía, digamos, acá en la ciudad de Neiva, Huila, Colombia. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros compartiendo ese conocimiento. Yo que agradezco la invitación. Es un placer estar con todos, estar hablando un poco sobre cómo escribir artículos y cómo publicar. También difundir un poco los aspectos de la revista y sobre el trabajo que tengo. Sí, muchas gracias. Profe Bonet, también queremos agradecer a la Facultad de Educación, a todo el Departamento de Publicaciones también de la Facultad, que hoy está con nosotros Juliet. Agradecerle a ella, muchas gracias, a los estudiantes, a los profesores que hoy sacaron su tiempo por estar aquí, y muchas gracias a todos, porque este es realmente un buen paso, o es un paso importante en nuestro programa, que es el tema de la publicación de artículos en revistas indexadas. Profe Bonet, muchas gracias por estar acá, que tenga una feliz tarde y Dios la bendiga. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, profe, que estén muy bien. Les pido, por favor, a los profesores de planta, Johnny y a Francisco, que por favor nos quedemos un momentico en esta misma sala de chat, y agradecemos a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos, especialmente a la profesora del Bonet, que hoy tan amable y tan gentil nos ha dado su conocimiento. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Saludos. Chao. Profe,